Listo, ahora sí. Bueno, chicos, vamos a ver. Antes de iniciar con la videotutoría del día de hoy, dos anuncios rapiditos. Algunos de ustedes me han preguntado por la encuesta de la tarea de física del ballet. A más tardar la otra semana, ya esa encuesta va a estar disponible en la plataforma. En cuanto me la envíen, yo les avisaré por la plataforma, pero a más tardar la próxima semana lo van a tener disponible, ¿ok? El otro anuncio, recuerden por favor que la otra semana no vamos a tener el conversatorio, sino que vamos a tener una videotutoría de forma asincrónica. Entre el domingo y lunes yo les estaré compartiendo el enlace de esa videotutoría que corresponde a ondas, si no estoy mal. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Se me va algo? Creo que no. Creo que eso era todo lo que les tenía que decir antes. Sí. ¿Ok? Ah, bueno, y entonces el conversatorio no lo estaríamos realizando dentro de 15 días. Hoy en la noche les voy a colocar los horarios para que vayan escogiendo. Como siempre, apenas les coloco la encuesta en la plataforma, les estaría avisando ya sea por el foro de avisos o por medio de un correíto interno en la plataforma. ¿Ok? Para que estén pendientes de eso. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a ver, listo. Muy bien, chicos. Ujú. Entonces, hoy vamos a empezar con el tema de movimiento periódico. En realidad, se les va a hacer familiar porque vamos a hablar de muchos ejemplos que ocurren en la vida cotidiana. Muchos fenómenos en la naturaleza y en la tecnología presentan movimientos que se repiten una y otra vez con regularidad. Por ejemplo, el vaivén de un columpio, las vibraciones de una cuerda de guitarra para aquellos que son músicos, el tic-tac de un reloj, sobre todo de aquellos relojes viejos que encontramos muchas veces en las casas de nuestros abuelitos o de nuestros papás, o incluso, hablando un poco más amplio, las oscilaciones del voltaje en una red eléctrica. Este tipo de movimiento que se repite en intervalos de tiempo iguales o casi iguales se conoce como movimiento periódico y va a ver que, y bueno, y este va a ser el enfoque principal de esta clase. El estudio del movimiento periódico no solo nos permite comprender cómo funcionan ciertos sistemas mecánicos y musicales, sino que también nos prepara para explorar fenómenos más amplios como las ondas, que es donde seguimos después de este capítulo, el sonido, que con eso cerramos este curso, la luz y la electricidad alterna, que es con lo que se inicia el curso de Física 4. De hecho, muchos de los principios que aprenderemos hoy son la base para entender cómo se propagan las vibraciones y cómo se transmite la energía a través de distintos medios. Como vamos a ver ahorita, todo cuerpo que experimenta un movimiento periódico posee una posición de equilibrio estable. Si nosotros lo alejamos de esa posición, una fuerza actúa para devolverlo a ella. Siempre piensen que todo lo que nosotros movemos siempre va a buscar esa posición de equilibrio. Y es así entonces como se inicia un ciclo de oscilación. Pensemos, por ejemplo, en una masa que cuelga de un resorte o de un péndulo como el de los relojes viejos que oscila de un lado a otro bajo el efecto de la gravedad. Ambos son ejemplos clásicos de sistemas periódicos. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en dos casos fundamentales, el sistema masa-resorte y el péndulo físico, que para los que están llevando laboratorio son los próximos laboratorios de forma presencial.
vamos a analizar cómo se comportan, qué leyes físicas los gobiernan y cómo la energía se transforma en estos sistemas. Entonces, como les decía ahora, uno de los ejemplos más simples de movimiento periódico lo podemos ver en un sistema donde hay un objeto unido a un resorte. Imaginemos que ese objeto puede moverse solo hacia la derecha o hacia la izquierda, como en este caso que tenemos aquí, deslizándose sobre una superficie sin fricción, generalmente una superficie lisa, como si fuera una pista o un riel de aire, como el que ustedes utilizaron en el laboratorio de física 1 de colisiones. Si se acuerdan bien, era un riel que tenía aire, entonces despreciábamos la fricción. Vean que uno de los extremos del resorte está fijo y el otro está conectado al objeto. Cuando el objeto se mueve, ¿qué va a pasar con el resorte? ¿Se va a estirar o se va a comprimir? En este caso, la única fuerza horizontal que actúa sobre el objeto es la del resorte. Recordemos que adicionalmente tenemos la fuerza normal hacia arriba y también tenemos el peso hacia abajo. Pero ¿qué pasa con estas fuerzas? Se cancelan entre ellas. Y como actúan hacia arriba y hacia abajo, el cuerpo no se está moviendo en esa dirección, por lo tanto, no las tomamos en cuenta. Entonces, para analizar este tipo de sistemas, nosotros colocamos un punto llamado origen justo donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Por ejemplo, que ustedes agarren el resorte y no le ejercen ningún tipo de fuerza. A esa posición es lo que nosotros llamamos posición de equilibrio. En este laboratorio presencial que van a utilizar resortes, les van a decir que cuál es la posición de equilibrio del resorte. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Simplemente van a colocar el resorte y lo van a dejar quieto, donde la única fuerza que está actuando sea la fuerza de gravedad. Entonces, cuando el objeto se mueve a la derecha o a la izquierda de ese punto, decimos que tiene cierto desplazamiento X. Y ese mismo valor es el cambio en la longitud del resorte. Porque recordemos que si movemos el objeto hacia la derecha, el resorte se va a estirar. Pero si más bien lo movemos hacia la izquierda, el resorte se va a comprimir. Quiere decir que hay un cambio en su longitud. Después, la fuerza del resorte siempre empuja o jala al objeto para llevarlo de vuelta a la posición de equilibrio. Como les decía, todos los sistemas siempre van a buscar esa posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque es donde se sienten cómodos, donde están bien. Lo que vendríamos llamando nosotros una zona de confort. Entonces, a este tipo de fuerza del resorte la llamamos la fuerza de restitución. Sin una fuerza de este tipo no puede haber movimiento oscilatorio. Veamos entonces cómo se da la oscilación en el sistema. Para eso entonces imaginemos que empujamos el objeto hacia la derecha hasta cierto punto X igual a. Y en ese momento ustedes estiran el resorte y lo sueltan. Tanto la fuerza neta como la aceleración son hacia la izquierda. Y la rapidez va a ir aumentando conforme el cuerpo se aproxime a esa posición de equilibrio. Al llegar al equilibrio, la fuerza neta es cero. Como lo dijimos ahora,
tenemos la fuerza normal y el peso, pero se cancelan entre sí. Pero como ya el objeto va con velocidad, él va a seguir su camino hacia el otro lado. No es que yo vine, lo estiré y él se devolvió y quedó quieto por decisión propia en la posición de equilibrio, sino que el objeto va a querer seguirse moviendo. Entonces, ¿qué va a pasar? El objeto, perdón, el resorte se va a comprimir y ahora tanto la aceleración como la fuerza empujan hacia la derecha. El objeto se va frenando hasta que se detiene y luego vuelve a moverse hacia el centro, hacia su posición de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que este proceso se va a repetir una y otra vez cuando el objeto va de un lado hacia el otro. Es decir, el objeto va a estar oscilando. Este tipo de movimiento puede continuar indefinidamente si no hay fricción u otras fuerzas que le quiten energía. Vamos a hablar de resortes ideales. Y el resorte ideal siempre empuja al objeto de vuelta hacia el equilibrio y el ciclo se va a repetir sin perder energía. Aunque en otros casos la fuerza que actúa podría ser diferente, siempre que haya una fuerza que trate de devolver el sistema al equilibrio, puede ocurrir una oscilación. Para poder describir este tipo de movimiento, vamos a usar algunas palabras claves, algunas que ya para ustedes son palabras familiares. Amplitud se denota con una A mayúscula y es el máximo desplazamiento que el objeto alcanza desde el punto de equilibrio. Siempre se mide en metros en el sistema internacional y siempre es positiva. Entonces, por ejemplo, si el objeto va de menos 10 metros hasta más 10 metros, su amplitud sería 10 metros. Todo el recorrido que hace de un extremo a otro es 2 veces la amplitud. El ciclo es una oscilación completa. Por ejemplo, si el objeto va de A a menos A y vuelve otra vez a A, ha hecho un ciclo. Es como decir un viaje redondo de ida y vuelta. Periodo que ya ustedes lo conocen se denota con una T mayúscula y es el tiempo que tarda el objeto en hacer un ciclo completo. En el sistema internacional se mide en segundos. Entonces, por ejemplo, si un ciclo tarda 2 segundos, entonces el periodo es 2 segundos. Frecuencia, ustedes también están familiarizados con ese término, se denota con una F minúscula y es el número de ciclos en la unidad de tiempo. Siempre es positivo y sus unidades en el sistema internacional son los hertz. Entonces, por ejemplo, si un objeto completa 5 ciclos en un segundo, entonces la frecuencia son 5 Hz. Recordemos que matemáticamente hay una relación entre el periodo y la frecuencia y esta es la formulita que vamos a utilizar. Si yo conozco el periodo y quiero calcular la frecuencia, 1 entre t es igual a la frecuencia. Si yo conozco el periodo, perdón, si yo desconozco el periodo y quiero conocer la frecuencia, pues el periodo es igual a 1 entre frecuencia. Frecuencia angular, otro término que ya ustedes conocen, se denota con la letra griega omega y es una medida relacionada con la rapidez con que cambia una cantidad angular en este movimiento.
Sabemos ya que se calcula como 2pi por f, o sea, 2pi por la frecuencia, y sus unidades son los radianes sobre segundos en el sistema internacional. Entonces, el tipo más simple de oscilación ocurre cuando la fuerza que empuja al objeto de vuelta a la posición de equilibrio, o sea, esta fuerza de restitución, es proporcional al desplazamiento del objeto. Esto quiere decir que mientras más lejos esté el objeto del centro, más fuerte es la fuerza que lo empuja de vuelta. Este comportamiento es el que describe la ley de Hooke, que se expresa con esta formulita que está por acá, donde F de X es la fuerza del resorte, X es el desplazamiento con respecto al punto de equilibrio y K es la constante de fuerza del resorte. O sea, una medida de qué tan rígido es el resorte. Vean que la fórmula por sí sola tiene un signo negativo. Este signo negativo indica que la fuerza siempre va a apuntar en dirección contraria al desplazamiento. Entonces, si mi objeto se mueve hacia la derecha, mi fuerza va a ir hacia la izquierda y así sucesivamente. Este tipo de oscilación se llama movimiento armónico simple, que de ahora en adelante lo vamos a llamar como MAS por sus siglas. Este movimiento se da en sistemas ideales como un resorte perfecto sin fricción. En este tipo de movimiento, cada vez que alejamos al objeto del equilibrio, el resorte va a tirar de él hacia atrás con una fuerza que crece de forma proporcional al desplazamiento. Ahora bien, en el movimiento armónico simple, la aceleración del objeto también está relacionado con el desplazamiento y se puede describir por medio de esta ecuación que tenemos por acá, donde a sub x es la aceleración, m es la masa del objeto, x es el desplazamiento desde el equilibrio y k, como lo dijimos, es la constante del resorte. Nuevamente vean que tenemos un signo negativo en la ecuación y este signo negativo nos dice que al igual que la fuerza, la aceleración también apunta en dirección contraria al desplazamiento. Entonces sucede lo mismo. Si mi objeto se mueve hacia la derecha, él se va a acelerar hacia la izquierda. Este tipo de aceleración no es constante. Por eso es que no podemos utilizar las fórmulas que aprendimos en Física 1 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ni las que acabamos de ver al inicio del curso. A un objeto que se mueve con este tipo de movimiento le vamos a llamar un oscilador armónico. Entonces, para entender mejor cómo se comporta un objeto que oscila en un movimiento armónico simple, necesitamos saber cómo cambia su posición con el tiempo. Es decir, queremos encontrar una fórmula para saber dónde estará el objeto en cada momento. A esto es lo que llamamos X de T. Ay, se me pasó. Déjenme. X de T. O sea, la posición X como función del tiempo.
Ya sabemos que la aceleración del objeto en el más depende de su posición y que no es constante. Como les decía, por eso no podemos usar las fórmulas de aceleración constante que vimos antes. En cambio, vamos a usar una idea muy útil. El movimiento armónico simple es como una sombra del movimiento circular uniforme. Entonces, imaginemos un disco que gira con velocidad constante, como el que tenemos en esta figura, que viene siendo parecido a un tocadiscos. En el borde tenemos una bolita a la que vamos a llamar Q, y al lado hay una lámpara que proyecta su sombra sobre una pantalla. Cuando el disco gira, la sombra de la bolita P, perdón, la sombra de la bolita se mueve de un lado a otro en línea recta. Vean que la sombra es este punto P. Entonces la bolita viene y se mueve. ¿Y qué va a pasar con la sombra? Se va a ir moviendo en una línea recta. Este movimiento de la sombra es igual al de un objeto que oscila en un resorte. Si la amplitud de la oscilación es igual a este radio del disco y la frecuencia angular del objeto es la misma que la del giro del disco, entonces el movimiento armónico simple es simplemente la proyección del movimiento circular. Sigamos con el disco girando en el plano horizontal que hablábamos hace un momento. En el centro del disco está el punto O, que correspondería al origen. El vector que va desde el centro O hasta la bolita Q va girando formando un ángulo zeta con el eje X. La posición del punto Q, o sea, de la bolita sobre el borde del disco, puede describirse con una función X igual a coseno de zeta, donde esta A es el radio del disco o la amplitud del movimiento y zeta es el ángulo que forma con el eje X mientras va girando. Ya que la bolita Q está en movimiento circular uniforme, su velocidad tiene una dirección tangente al círculo y su aceleración apunta siempre hacia el centro. Es decir, es una aceleración centrípeta. La componente horizontal de esas cantidades es la misma que tendría el objeto que oscila en el movimiento armónico simple. Entonces, la aceleración del punto P, o sea, de la sombra, resulta ser esta que tenemos por acá. Esto significa que la aceleración es proporcional a la posición, pero en dirección contraria, que esa es justamente la característica del movimiento armónico simple. Es decir, cuanto más lejos del centro esté el objeto, mayor va a ser la aceleración que lo empuja de vuelta, y siempre en sentido opuesto al desplazamiento. Hemos demostrado que el movimiento armónico simple es equivalente a la proyección del movimiento circular uniforme sobre un eje. Esta idea nos permite usar conceptos de geometría y de trigonometría para entender el más con mayor facilidad. Ahora bien, para que las ecuaciones coincidan con todo lo que hemos hablado, la frecuencia angular omega del movimiento armónico simple debe cumplir esta relación que tenemos acá, donde esta K es la constante del resorte y M es la masa del objeto.
Esta fórmula nos dice que la rapidez con la que oscila un objeto depende de qué tan fuerte o qué tan rígido es el resorte y cuán pesada es la masa. También podemos obtener otras dos cantidades importantes, la frecuencia y el periodo. Estas dos ecuaciones que aparecieron por acá nos indican que si la masa aumenta, el objeto se mueve más lento y por lo tanto el periodo es mayor. Y si el resorte es más rígido, o sea que tiene una K muy grande, el objeto se mueve más rápido y el periodo es menor. Ya vimos que en el más, la fuerza que actúa sobre el objeto es proporcional al desplazamiento, pero en dirección contraria. Esto hace que la posición del objeto varíe de forma periódica, es decir, se repite una y otra vez. La fórmula que describe su posición en el tiempo viene dada por esta ecuación, donde x de t es la posición en cierto tiempo t, a es la amplitud, omega es la frecuencia angular, phi es el ángulo de fase que nos dice dónde empieza y termina el movimiento. Encontramos la velocidad v de x y la aceleración a de x en función del tiempo para un oscilador armónico, derivando esta ecuacioncita que tenemos por acá. Recordemos que para encontrar la velocidad, derivo una vez la posición y para encontrar la aceleración, derivo la velocidad o derivo por segunda vez la posición. Importante, la velocidad es cero cuando el objeto está en su punto más alejado, o sea, cuando está en la amplitud máxima o la amplitud mínima. Y la velocidad es máxima cuando pasa por el punto de equilibrio, es decir, cuando x es igual a cero. De igual forma, la aceleración es máxima cuando el objeto está en el punto más alejado de la posición de equilibrio, o sea, en su máxima amplitud o en su mínima amplitud. Y es cero más bien cuando el objeto pasa por el centro. Vamos a hablar ahora de qué sucede con la energía en este tipo de movimiento. Y es que el estudio de la energía nos ayuda a entender mejor cómo se comporta un objeto que oscila. En el movimiento armónico simple, la energía se conserva y se transforma continuamente entre energía cinética, que es cuando el objeto se mueve, y energía potencial, que es cuando el resorte está comprimido o estirado. En un sistema ideal, o sea, cuando hablamos de un sistema ideal, recuerden que es un sistema donde no hay fricción y donde la masa del resorte es despreciable. Entonces, en este tipo de sistemas, la única fuerza horizontal que actúa es la del resorte, la cual es una fuerza conservativa. Esto significa que la energía mecánica total se mantiene constante durante todo el movimiento. Recordemos que la energía cinética y la energía potencial las definimos de la misma forma que ya habíamos estudiado en el curso anterior. La energía cinética es máxima
cuando el objeto pasa por el punto de equilibrio. Y la energía potencial es máxima cuando el objeto está en sus puntos extremos. Entonces, como no hay fuerzas no conservativas que efectúen trabajo, se conserva la energía mecánica total del sistema. En los puntos donde el objeto se detiene, o sea, en los extremos, toda la energía es más bien energía potencial. Como la velocidad es cero en ese punto, no tenemos energía cinética. Entonces, la energía mecánica del sistema se convierte únicamente en la energía potencial. Entonces, combinando tanto esta ecuación como estas tres que tenemos por acá arriba, obtenemos que la energía la energía mecánica de mi sistema es igual a la energía cinética más la energía potencial más la energía potencial en los extremos. Perdón, es igual a la energía potencial en los extremos. Entonces, chicos, veamos estos ejemplitos que tenemos por acá. Nada más denme un segundito porque no me está dejando. Denme un momento, ya casi vuelvo a compartirles. Ok, ahora sí. Entonces, veamos este ejemplito que tenemos por acá, que dice, un resorte se monta horizontalmente con su extremo fijo, extremo izquierdo fijo. Se conecta una balanza de resorte al extremo libre y se da un tirón hacia la derecha, como se muestra en la figurita que tenemos por acá, indicando que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento y que una fuerza de 6 newtons causa un desplazamiento de 0.030 metros. Quitamos la balanza del resorte y conectamos un deslizador de 0.50 kilogramos al extremo. Tiramos de él hasta moverlo 0.020 metros a la derecha por un riel de aire sin fricción y lo soltamos a partir del reposo, que es lo que se ve en la figura B. Me piden que determine la constante de fuerza del resorte y que calcule la frecuencia angular, la frecuencia que a esa frecuencia, chicos, la F minúscula también se le llama frecuencia lineal y también el periodo de la oscilación resultante. Entonces, para la primera parte, lo que tenemos que hacer es utilizar la ley de Hooke, que como vimos, la ley de Hooke, F es igual a menos K por X. De aquí podemos despejar la K menos la fuerza entre X. Entonces, ¿de cuánto es la fuerza que se aplica? De 6 newtons. ¿Y de cuánto es el desplazamiento que se les aplica? 0.030 newtons.
Vean que cuando ese desplazamiento de 0,030 metros, la fuerza que el resorte ejerce sobre la balanza es de 6 newtons. Entonces, es por eso que podemos utilizar la ley de Hooke. K va a ser igual a menos 6 newtons entre 0,030 metros. Y esto es igual a 200 newtons entre metro, que también lo podemos escribir como 200 kilogramos sobre segundo al cuadrado. Ahora, ustedes me podrán preguntar, profe, ¿pero qué pasó con el negativo? Vean la dirección de la fuerza. La fuerza ejercida sobre el resorte tiene una componente en X de 6 newtons positivos, pero la fuerza ejercida por el resorte, no sobre el resorte, sino por el resorte, es menos 6 newtons. Por lo tanto, en realidad aquí debería aparecer otro negativo. Y además, recuerden que K siempre es positiva. Para la parte B, que me piden que calcule la frecuencia angular, la frecuencia lineal y el periodo, utilizamos el caso B, donde ya colocamos un objeto de masa igual 0,50 kilogramos. Y aquí, ¿qué es lo que nos queda, chicos? Pues aplicar todas las ecuaciones que acabamos de ver hace un ratito. Para calcular la frecuencia angular, omega, es igual a la raíz de K entre M. K la averiguamos en el inciso anterior, o sea, 200 entre 0,50. Omega, entonces, es igual a 20 radianes sobre segundo. Para la frecuencia, recuerden que omega también es igual a 2pi por f. Entonces, frecuencia es igual a omega entre 2pi. Omega lo acabamos de calcular, o sea, 20 radianes sobre segundo entre 2pi. Y esto usted les tiene que dar un valor de 3,2 Hz. Y por último, para el periodo, recuerden la relación que existe entre periodo y frecuencia. 1 entre 3,2. Por lo tanto, el periodo es igual a 0,31 segundos. Vean que esta parte es mucho de fórmulas y hay muchas ecuaciones, chicos. Entonces, es importante que sepamos manejar cada una de ellas. Ok. Veamos ahora este otro ejercicio que tenemos por aquí. Quiero ver si puedo. Ahí está. ¿Qué dice? Calcule las velocidades máxima y mínima que alcanza el deslizador oscilante del ejemplo que acabamos de ver
calcule las aceleraciones máxima y mínima y determine la velocidad y la aceleración cuando el deslizador se ha movido a la mitad del camino desde su posición inicial a la posición de equilibrio. Y por último, determine las energías totales, perdón, las energías total, potencial y cinética en esta posición. Entonces, para la parte A, una forma también que nosotros podemos calcular la velocidad es por medio de esta ecuación. ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Está explicado en el libro. ¿Es importante que ustedes sepan manejar cómo llegar a esta ecuación? No, pero sí es importante que ustedes conozcan cómo llegamos a esta ecuación. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con esta formulita que tenemos por acá, la velocidad para cualquier desplazamiento X es esto. Recordemos que la rapidez máxima del deslizador ocurre cuando el cuerpo pasa por X igual 0. Y aquí es cuando V es máxima. Entonces, V máximo va a ser igual K entre M por A. ¿Por qué? Porque este pedacito es 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Pues sustituir los valores. Vean que ya habíamos encontrado que la constante K era 200, la masa es 0,50 kilogramos y en este caso la amplitud era de 0,020 metros. Entonces, obtenemos un valor de velocidad máxima de 0,40 metros por segundo. Muy bien. Sus velocidades máxima y mínima sería la máxima 0,40 y la mínima menos 0,40, que van a ocurrir cuando el cuerpo pasa por X igual 0. Muy bien. Para la parte B, habíamos visto que la aceleración yo la puedo calcular por medio de esta formulita, que fue una de las primeras que les enseñé. Entonces, la aceleración máxima del deslizador ocurre en el valor más negativo de X. O sea que cuando X es igual a menos A, la aceleración es máxima. Por lo tanto, esta aceleración máxima es igual a menos K entre M por menos A. Sustituyendo los valores, tenemos menos 200 entre 0,50 por menos 0,020. Entonces me da un valor de aceleración máxima igual a 8 metros sobre segundo al cuadrado. Nuevamente, la aceleración mínima sería menos 8,0 metros por segundo al cuadrado y ocurriría
cuando X está en A positivo. Para la parte C, el punto a la mitad del camino sería en X0. A. Ese sería el punto a la mitad de camino. Y de X0, X igual 0, perdón, es X igual a medios. O sea, 0,020 entre 2. Entonces, de acuerdo con esta primera ecuación que les enseñé, sustituyendo mis valores, yo tendría menos 200 entre 0,50 por la amplitud menos lo que sucede a la mitad del camino, 0,010 metros. Ustedes colocan esto en la calculadora y les da un valor de menos 0,35 metros sobre segundo. Ahora, vean que esta ecuación que yo les enseñé al inicio tiene la opción de positivo y negativo. En este caso nos quedamos con la raíz negativa porque vean que el deslizador se está moviendo desde x igual a hacia x igual 0. Si fuera al revés, nos quedaríamos con la raíz positiva. Entonces, para encontrar la aceleración en este punto, utilizamos esta misma ecuación que utilizamos en el inciso B y sustituimos los valores. Solamente que esta vez ya no va a ser la amplitud, sino a mitad de camino. Y esto me da un valor de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Por último, para la parte D, es simplemente sustituir los valores de en las ecuaciones, perdón, que vimos de energía. Para la energía total, o sea, la energía mecánica, es igual a 1/2 de K por A cuadrado. Para la energía potencial, U es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Y para K, 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces, vean que me lo piden en la posición del inciso anterior. Pero como estamos hablando de la energía mecánica, sí tenemos que utilizar el valor de A. 200 por 0,020. Ustedes colocan eso en la calculadora y les tiene que dar un valor parecido a 0,040 joules. ¿Qué pasa con la energía potencial? Que es en ese punto
en específico que me pide el problema, o sea, 0,010. Colocan esto en la calculadora y les tiene que dar un valor similar a este. Y por último, para la energía cinética, un medio de la masa, o sea, 0,50, por la velocidad en ese punto. Y esto les da un valor de 0,030 joules. Entonces, vean que en efecto, mucho es de ir aplicando formulitas. Ok, vamos a seguir. Muy bien. Sigamos ahora con una gran estrella, que es el famoso péndulo simple. El péndulo simple es un modelo ideal que consiste en una masa puntual como esta que tenemos acá en la figura, que es como una esfera o como una lenteja que cuelga de una cuerda ligera e inextensible. Cuando se separa de su posición de equilibrio y se suelta, la masa oscila hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el clásico ejemplo cotidiano de un péndulo simple? El vaivén de un columpio y, como les decía al inicio de la clase, el péndulo o ese tic-tac que tenían los relojes viejitos. ¿Cuál puede ser otro ejemplo? Estas grúas grandotas que se utilizan para demoler estructuras. Esa bola de demolición que cuelga cumple la función de un péndulo simple. Entonces, ¿cómo es el movimiento de estos péndulos? La masa no se mueve en línea recta, sino a lo largo de un arco de circunferencia, como lo vemos en estas líneas punteadas que tenemos en la figura. Este radio que tiene esta circunferencia que genera el movimiento es igual a la longitud de mi cuerda. Usamos como coordenada el ángulo θ o la distancia x medida a lo largo del arco. Para que el movimiento sea armónico simple, esta fuerza de restitución tiene que ser proporcional ya sea a x o al seno, o a θ. De tal forma que esta fuerza es igual al negativo de la masa por la gravedad por el seno del ángulo. La única fuerza que devuelve la masa a su posición de equilibrio es la gravedad. En particular es esta que les acabo de mencionar, que en realidad corresponde a la componente tangencial del peso. Esto no es exactamente un movimiento armónico simple, porque no es proporcional a θ, sino que es proporcional al seno de θ. Pero si este ángulo es pequeño, y cuando hablamos de ángulos pequeños, generalmente vamos a hablar de ángulos menores a 10 grados, esta ecuación entonces sí se comporta como un movimiento armónico simple, porque usamos esta aproximación de que el seno de θ es aproximadamente θ. Entonces, cuando esto se cumple,
esta primera ecuación que vimos se convierte en esta nueva ecuación. Entonces el péndulo obedece una ley parecida a la del resorte y tiene un comportamiento armónico con una fuerza K igual mgl. Y es que aquí estamos comparando con la famosa ley de Hooke. Vean que la ley de Hooke me decía que menos K por X. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que si yo comparo esto que está aquí escrito en rojo con esto que estoy aquí encerrando en la parte de abajo, este pedacito mg entre L vendría siendo el equivalente a esa K en un resorte. Usando la fórmula general del movimiento armónico simple, encontramos que la frecuencia angular de un péndulo simple con una amplitud pequeña es igual a esta ecuación que tenemos por acá. Importante, vean que la frecuencia angular no depende de la masa de mi esfera o de mi lenteja, sino que únicamente depende de la gravedad y de la longitud que tenga mi cuerda. Tenemos, por supuesto, que una relación entre la frecuencia y el periodo que viene dado por esas ecuaciones que tenemos por aquí abajo. Entonces, vean que todo lo hemos hablado para que el péndulo simple se comporte como el movimiento armónico simple, que tiene que ser en ángulos pequeños. ¿Qué pasa cuando el ángulo es mayor? Por ejemplo, más de 15 grados. El movimiento ya no es perfectamente armónico. Y eso ustedes lo van a ver en el laboratorio presencial. En esos casos, el periodo real es ligeramente mayor que el estimado con esta fórmula que acabamos de ver. Existe una fórmula más larga que es una serie para calcular el periodo con mayor precisión si se necesita. O sea que si ya trabajamos con amplitudes muy grandes. Pero en la mayoría de los casos, como en un reloj de péndulo, las oscilaciones son pequeñas y esa corrección no es necesaria. Y para efectos nuestros, vamos a trabajar con ángulos pequeños. Todo suena muy bonito con el péndulo simple, pero a diferencia de ese péndulo, el péndulo físico es cualquier objeto real que puede oscilar alrededor de un punto de suspensión. No es un punto de masa ideal, como vimos en el caso del péndulo simple, sino un cuerpo que tiene forma, volumen y distribución de masa. Por ejemplo, una regla que ustedes la agarren de un extremo y hagan que ésta oscile. Una puerta, una cuchara o una barra metálica suspendida desde un punto. Pero entonces, ¿qué es lo que lo hace oscilar? Cuando el cuerpo se desplaza de su posición de equilibrio, la fuerza de gravedad genera una torca de restitución que lo empuja de nuevo hacia la posición vertical, de tal forma que esta torca de restitución provocada por el peso es igual a esta ecuación que tenemos por acá, donde la masa es la masa de mi objeto, G es la gravedad, D es esa distancia que existe entre el origen, que vendría siendo mi punto pivote, hasta el centro de gravedad, y el seno de U corresponde al ángulo de desviación desde la vertical. Vean que esta torca tiene un signo negativo,
que indica que la torca actúa en dirección opuesta al desplazamiento, como toda fuerza restauradora que hemos visto desde el inicio de la clase. Cuando el cuerpo se libera, él va a oscilar alrededor de su posición de equilibrio. El movimiento no es armónico simple, porque vean que la torca es proporcional al seno del ángulo y no al ángulo. No obstante, si ese ángulo es pequeño, podemos aproximar el seno del ángulo al ángulo, tal como lo hicimos al analizar el péndulo simple. Entonces, el movimiento es aproximadamente armónico. Recordemos ahora el análogo de la segunda ley de Newton en rotación, donde la torca es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Sustituyendo esta torca restauradora en este valor y reorganizando, obtenemos esta ecuacioncita que tenemos por acá, que corresponde a una ecuación de movimiento armónico simple y se parece a la del resorte, donde omega es igual más bien a mgd entre I. La solución de esta ecuación diferencial de segundo grado se menciona en el libro. ¿Es necesario que ustedes sean expertos en cómo solucionarla? No. ¿Es necesario que ustedes tengan una idea de cómo solucionarla? Por supuesto que sí. Entonces, tenemos ahora la velocidad angular y al igual que todos los demás casos, encontramos la frecuencia y el periodo para un péndulo físico. Entonces, chicos, vean que hemos visto diferentes formas de calcular el periodo para un objeto en movimiento armónico simple, para un péndulo simple y para un péndulo físico. En los modelos ideales, como el resorte que vimos al inicio de la clase y como el péndulo simple, no hay fricción. Por lo tanto, la energía mecánica se conserva y las oscilaciones continúan indefinidamente. Pero, ¿qué sucede? Que todo esto es un sistema ideal. En el mundo real, siempre van a haber fuerzas disipativas como la fuerza de rozamiento o fricción, el aire o fluidos viscosos. Estas fuerzas van a causar que el sistema pierda energía con el tiempo, disminuya su amplitud y que finalmente detenga su movimiento. Esto se conoce como amortiguamiento y el movimiento se llama oscilación amortiguada. El caso más sencillo para un análisis detallado es un oscilador armónico simple, con una fuerza de amortiguamiento por fricción directamente proporcional a la velocidad del cuerpo oscilante. Así, sobre el cuerpo actúa una fuerza adicional a la fricción, donde esta V es una constante que describe la intensidad de la fuerza amortiguadora y V es la velocidad. Nuevamente vean que tenemos un signo negativo. Este signo indica que la fuerza siempre tiene una dirección opuesta al movimiento. Aplicando la segunda ley de Newton, obtenemos que la sumatoria de fuerzas corresponde a la fuerza que ocurre en el resorte más la fuerza de fricción, que es igual a la masa por la aceleración.
Entonces, organizando, obtenemos una ecuación diferencial de segundo grado como la anterior. Nuevamente, no vamos a entrar en detalles de cómo resolver esta ecuación, sino que nos vamos a centrar únicamente en su solución. Si la fuerza de amortiguamiento es relativamente pequeña, el movimiento va a estar descrito por esta ecuación que tenemos por acá, que vendría siendo la solución de esta ecuación diferencial de segundo grado. Y la frecuencia angular de estas oscilaciones amortiguadas está dada por esta ecuacioncita que tenemos por acá. Entonces, vean que ahora sumamos una nueva ecuación de cómo determinar la frecuencia angular de oscilaciones amortiguadas. Ya casi para ir cerrando, tenemos tres tipos de amortiguamiento. Primero, el subamortiguado, que es este que se le dice que tiene poco amortiguamiento. Y es cuando el sistema oscila con una amplitud decreciente, como por ejemplo una cuerda de guitarra. Tenemos también el amortiguamiento crítico, que es cuando el sistema vuelve al equilibrio sin oscilar y en el menor tiempo posible. Este tipo de amortiguamiento es ideal para sistemas como las suspensiones de los carros. Entonces, cuando usted va en un automóvil, no es como que pasa un muerto o un reductor de velocidad y el carro sigue oscilando, sino que en el momento pega un brinquito y nada más. Y por último, también tenemos el sobreamortiguado, que más bien este no oscila, pero tarda más en volver al equilibrio. Es decir, tiene demasiado amortiguamiento. Y ese tipo de resortes son los que normalmente vemos en los trampolines. Conforme usted vaya brincando, brincando y brincando, aunque usted ya no quiera brincar más y deje de brincar, el trampolín siempre va a seguir oscilando. En la práctica, ningún sistema oscila para siempre sin perder energía. Los sistemas reales, como les decía, presentan fricción o resistencia, por lo que sus oscilaciones se atenúan con el tiempo. Sin embargo, podemos mantener una oscilación continua si aplicamos una fuerza externa que varíe de forma periódica en el tiempo. Esta fuerza se llama fuerza impulsora. Un ejemplo sencillo es cuando empujamos a alguien en un columpio, en cada ciclo para siempre mantenerlo oscilando. Si ustedes no empujan a la persona y la persona no se impulsa con los pies, eventualmente va a dejar de oscilar. Pero si nosotros aplicamos una fuerza, estamos aplicando una fuerza impulsora que va a permitir que se siga ocurriendo la oscilación. Entonces, cuando esta fuerza externa se aplica a un sistema oscilante con fricción, se produce lo que se conoce como una oscilación forzada. A diferencia de las oscilaciones libres, o sea, sin esta fuerza externa, en una oscilación forzada, el sistema oscila con la frecuencia de la fuerza externa, no con su frecuencia natural. Esto quiere decir que si obligamos al sistema a moverse con otra frecuencia, él lo va a hacer, aunque su comportamiento va a ser diferente.
Si la frecuencia de la fuerza impulsadora coincide o se aproxima mucho a la frecuencia natural del sistema, la amplitud de la oscilación aumenta notablemente. Esto se debe a que el sistema, digámoslo así, que el sistema responde mejor a frecuencias cercanas a su frecuencia natural. Y a este fenómeno es lo que se le conoce como resonancia. El caso más simple de analizar ocurre cuando la fuerza impulsora es sinusoidal. Al variar este omega, que es la frecuencia de la fuerza impulsora, se observa que la amplitud de la oscilación cambia. Cuando el amortiguamiento es bajo, aparece un pico agudo de amplitud cerca de la frecuencia natural. Si el sistema tiene un mayor amortiguamiento, o sea que tiene una mayor fricción, ese pico más bien es más bajo y más ancho, como este que está aquí en rojo en la figura. Entonces, la amplitud de una oscilación forzada depende de la fuerza externa, la masa, la constante del resorte y la frecuencia de la fuerza aplicada. Y se puede calcular por medio de esta fórmula que tenemos acá. Cuando la frecuencia impulsora es baja, cercana a cero o igual a cero, la amplitud es simplemente la fuerza máxima entre K. En cambio, más bien, cuando esta frecuencia impulsora se acerca a la frecuencia natural, la amplitud alcanza un valor máximo y este máximo será más alto si el amortiguamiento, esta B, es más pequeño. Ya para terminar, chicos, la resonancia ocurre cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide o se acerca mucho con la frecuencia natural del sistema. En ese punto, la energía transferida al sistema por la fuerza externa se acumula eficazmente y la amplitud de las oscilaciones aumenta considerablemente. Con esto termino, chicos. Les queda para el estudio individual la sección 14.4. Si alguien tiene alguna duda, es el momento. Y si no tenemos preguntas, nos estaríamos viendo dentro de 15 días para hacer el conversatorio número 2. Recuerden que la próxima semana la videotutoría es asincrónica. Muchas gracias, chicos, y que tengan bonita noche. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Chao.